Buena tarde a todos. Soy Michelle Villavicencio, soy radiooncóloga, soy médico adscrito al Centro Médico Nacional 20 de noviembre y actualmente estoy como encargada de la coordinación de modulares. Agradezco a todo el comité organizador de este importante evento poder compartir con ustedes acerca del papel de la radioterapia en cáncer de mama. Pues vamos a iniciar. Es importante recordar que todo parte de la clasificación TNM con la cual vamos a establecer cuáles serán los mejores manejos. También, aunado a la clasificación TNM, tenemos la inmunohistoquímica, que es lo que actualmente rige muchas de las decisiones en el diagnóstico de esta enfermedad, en el manejo de esta enfermedad. Es importante mencionar que todas las pacientes debemos tomar en cuenta los factores pronósticos y los clasificamos en los factores pronósticos de la paciente, del tumor y del tratamiento. Para los factores pronósticos de la paciente sabemos que la edad, aquellas mujeres con menos de 35 años, el pronóstico puede ser un poco más sombrío. Si las pacientes, independientemente de la edad, tienen comorbilidades o antecedentes heredofamiliares, pues eso puede significar otros factores pronósticos y condicionantes del tratamiento. Dentro de los factores pronósticos más importantes del tumor tenemos la etapa clínica, por supuesto, que tiene que ver con el TNM, la histología, si es un ductal o un lobulillar o alguno de los subtipos moleculares, como por ejemplo el comedocarcinoma en los in situ, que confiere un mayor riesgo de recurrencia local. Dentro de los factores de patología tenemos el KI67, que es un factor de proliferación, el grado, que a menor grado de diferenciación, peor pronóstico, la presencia del gen BRCA, si la paciente tiene ganglios positivos o si hay ruptura capsular. Y solo como pues un panorama general, sabemos que aquellas pacientes que tienen una lesión de menos de 1 centímetro, la supervivencia puede llegar hasta un 90%. Si el tamaño de la lesión está entre 2 a 5 centímetros, la supervivencia puede ser de un 70%. Si la supervivencia, con ganglios negativos, la supervivencia a 5 años puede ser de un 90% o de una lesión microscópica de un 95%. Sabemos que dentro de los factores pronósticos del tratamiento está el tiempo para el diagnóstico, porque eso va a impactar en la etapa clínica, cuánto tiempo se tarda la paciente en recibir manejo oncoespecífico y cuáles son los efectos secundarios del tratamiento que reciben las pacientes. Así que con todo esto vamos a partir acerca del manejo. Sabemos que el cáncer de mama se clasifica en invasor, que corresponde a más de un 80%, y el carcinoma in situ, que es entre un 15 y un 20%. Se dice que aproximadamente una de cada 33 mujeres puede tener el diagnóstico de cáncer in situ durante su vida, y el carcinoma in situ es importante porque el pronóstico es muy diferente para un in situ, para un ductal o para un lobulillar. Entonces, esto es importante para establecer el diagnóstico. Sabemos que las mujeres con cáncer de mama in situ tendrán supervivencias de un 80-90% a 5 o a 10 años porque no presentan invasión y porque no hay afección ganglionar. El carcinoma ductal in situ se divide en bajo grado, aquellas pacientes con receptores de estrógeno y progesterona positivo, se relaciona con pérdida del cromosoma 16Q y la recurrencia local puede ser de 15, la recurrencia local puede ser en la incisión de 15 a 20 años después. El de alto grado son pacientes con receptores negativos, con afectación de los genes supresores del P53, pueden tener HER2 positivo, y esto también se relaciona con algunos otros factores como las telomerasas y el riesgo de microinvasión. Y puede haber progresión a un carcinoma invasor en 5 o 10 años o recurrencia en 24 o 26 meses. De aquí viene, sobre todo estos factores pronósticos, la indicación de radioterapia en el carcinoma ductal in situ. Y en el caso del carcinoma ductal in situ, es bien importante partir de los márgenes negativos. De acuerdo a este artículo, que es un clásico, el margen positivo se define como la presencia de células de carcinoma in situ sobre la tinta,
y esto incrementa la recurrencia local. Por eso, y la radioterapia no va a tener un impacto en el margen. Por eso es necesario o indispensable que las pacientes con carcinoma ductal in situ tengan al menos un margen de 2 milímetros, lo cual disminuye el riesgo de recurrencia, y aunado a la radioterapia, las pacientes que tienen márgenes negativos al menos de 2 milímetros y que reciben radioterapia, tienen un riesgo de recurrencia local de menos del 10%. Entonces, pues sabemos que la radioterapia tiene un papel fundamental en estos pacientes. La radioterapia disminuye la recurrencia local hasta en un 54%, y si una paciente recibe radioterapia tiene el riesgo de menos de un 10% en el área, en la zona de la mama. Y es un estándar, pues, ¿cuáles son los factores condicionantes? Aunque sea un carcinoma ductal in situ, si es una lesión de más de 3-4 centímetros, tiene un riesgo de recurrencia de un 30%. Si es un alto grado o un comedocarcinoma, si son márgenes cercanos o involucrados, y si es una mujer premenopáusica. Algunas literaturas señalan que se puede omitir la radioterapia si es una mujer de más de 65 años, el tumor mide menos de 2 centímetros, se hizo el diagnóstico por tamizaje, tiene un bajo grado, los márgenes son negativos y la paciente son negativos, es decir, que hay más de 2 milímetros y la paciente recibe hormonoterapia. Entonces, esos son los casos en los cuales se podría omitir la radioterapia. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de radioterapia? Todas aquellas mujeres con cirugía conservadora está indicada la radioterapia porque disminuye la recurrencia a menos de 10%. En casos de mastectomía radical, si el tumor mide menos de 4 centímetros y los ganglios son negativos, la paciente puede no recibir radioterapia, no debe recibir radioterapia. Pero si la paciente tiene ganglios positivos, 4 o más ganglios positivos, si es una paciente con una lesión T3 o T4, si tiene margen positivo o un ganglio positivo, debe recibir radioterapia. Es importante mencionar que en las mujeres con cirugía conservadora se indica un incremento al lecho quirúrgico con la finalidad de disminuir la recurrencia, porque hay algunos artículos clásicos en radioterapia que hablan de un riesgo de incremento en el lecho de hasta más de un 30%. Por eso damos un incremento en esta zona. En especial es fundamental en mujeres de menos de 50 años con cirugía conservadora, independientemente del grado y del subtipo. Las mujeres de más de 50 años con tumores de alto grado, triple negativo HER2, ellas también requieren un incremento al lecho quirúrgico. Y existen algunas indicaciones, de acuerdo a diferentes escuelas, a la guía europea, que es ESMO, donde las mujeres menores de 50 con tumores grado 3, con componente ductal y con carcinoma ductal extenso, con permeación linfovascular o márgenes negativos, está indicado un incremento que puede ser de 10 a 16 grays. La SSO y ASTRO consideran que solamente por el riesgo de recurrencia ipsilateral debe dar, independiente del margen, se debe dar un incremento a la zona del lecho quirúrgico. O pacientes, de acuerdo a la NCCN, pacientes con alto riesgo de recurrencia, como tamaño tumoral de más de 2 centímetros, alto grado, se puede considerar el incremento. Así que estos serían los casos en los que debemos dar una dosis adicional. ¿En qué casos tratamos la zona del axilar y supraclavicular? Pues pacientes que después de una disección axilar tienen un ganglio positivo, o pacientes que el reporte del ganglio fue negativo, pero fueron tumores de alto grado, histologías agresivas, o pacientes con triple negativo, o pacientes con tumores de más de 5 centímetros, o lesiones a nivel medial de cuadrantes internos o del complejo areola-pezón, deben recibir irradiación a la zona ganglionar. Y esto beneficia porque hay un impacto en el control local y en la supervivencia, como veremos más adelante. ¿En qué casos debemos radiar la zona ganglionar si la paciente fue sometida a una cirugía conservadora y a un ganglio centinela?
pues cuando existía el reporte de patología, reporta micro o macrometástasis, no se recomienda la disección axilar complementaria, pero debe recibir radioterapia a la zona linfoportadora. Si la paciente cumple los siguientes requisitos: es un tumor de menos de 2 centímetros, ganglios negativos o ganglios centinela con menos de 2 ganglios positivos, pues se debe radiar la zona del cuello. Si existe extensión extracapsular o más de 3 ganglios centinela, pues debemos de otorgar a la paciente tratamiento con radioterapia para irradiar la zona del cuello. En el caso de pacientes con cirugía conservadora y que podría tomarse la consideración de omitir la radioterapia, la sugerencia sería hacerlo bajo un grupo multidisciplinario donde participe patología, imagen, cirugía oncológica, oncología médica y radioterapia. Se puede omitir en mujeres de más de 65 años con disección axilar o con ganglio centinela negativo, que sean lesiones de menos de 2 centímetros con ganglios negativos, receptores de estrógeno positivo y HER2 negativo, márgenes negativos de más de 2 milímetros. Puede ser que sean un grado 3, un tumor pobremente diferenciado o que tenga permeación linfovascular. O bien pacientes que tienen mal apego a la tratamiento endocrino, a la terapia hormonal después de la cirugía. Entonces son pacientes que se podrían beneficiar de o que se podrían considerar como no candidatas a tratamiento con radioterapia. En el caso de las pacientes con tumores de más de 4 centímetros o pacientes que por alguna relación, sobre todo una mala relación mama-tumor, que han sido sometidas a mastectomía, pues las pacientes que deben recibir radioterapia son, los factores de riesgo son los siguientes: permeación linfovascular, tumores de localización medial o que midan más de 2 centímetros, tumores pobremente diferenciadas, márgenes positivos o sin tratamiento sistémico, o HER2 positivo o triple negativo. Son pacientes que, si son premenopáusicas con más de 2 factores de riesgo, deben recibir radioterapia, o posmenopáusicas con más de 3 factores de riesgo. Estos factores son importantes y los debemos de tomar en consideración al momento de evaluar una paciente para envío a radioterapia. En el caso de la enfermedad inflamatoria, sí, la paciente se puede otorgar tratamiento de forma preoperatoria, si es después de la neoadyuvancia y no es posible hacer la resección, debemos dar tratamiento a la mama completa y a la mamaria interna, idealmente colocar un bolus, que es una especie de tela que se coloca sobre la mama para incrementar la dosis sobre la piel, y la dosis va de 50 a 60 grays. Si la paciente con carcinoma inflamatorio ya fue sometida a cirugía, debemos radiar la pared torácica, igual colocar el bolus, que les decía es una especie de tela que se coloca sobre la piel para incrementar la dosis. Obviamente las pacientes van a tener más toxicidad aguda y reciben igual radioterapia a la mama y a los ganglios. Y si existiera algún factor pronóstico como persistencia o margen positivo o ganglios positivos, se puede dar un incremento a la zona de la pared torácica de 10 grays para tratar de incrementar el control locorregional. ¿Cuáles son los diferentes esquemas de radioterapia? Habitualmente tenemos un esquema de fraccionamiento convencional, que es el que se utilizaba hasta previo a la pandemia de forma estándar, que consistía en un esquema de 50 grays en 25 sesiones. Es un tratamiento donde cada día se dan 2 grays y lo que permite es dar un control microscópico. Y después tenemos algunos esquemas de hipofraccionamiento, es decir, que en lugar de dar 25 sesiones, la paciente recibe 16, como el esquema de 42.7, que ya se utilizaba desde previo a la pandemia, sobre todo el grupo del doctor Whelan de Canadá, que son los que más experiencia tienen, y que han demostrado en diferentes estudios que el hipofraccionamiento en mama en cirugía conservadora puede ser un buen esquema. En esta tabla lo único que quiero mostrarles es cómo cada uno de los órganos de riesgo
del tórax tiene un valor y cómo desde cuidar la dosis a estos órganos de riesgo para que disminuir la toxicidad aguda y la toxicidad tardía. Y los esquemas que se generaron después de la pandemia fue el de 40 en 15, que en solo 3 semanas la paciente termina el tratamiento. Actualmente es un esquema más utilizado. El fast forward, que fue el de la pandemia, de 26 en 5, depende de la institución. Hay instituciones que ya lo tienen como un estándar y hay algunas que lo tienen como un protocolo. Y el fast trial, que es 28.5 30 entre 5.7, una sesión por semana. Realmente los últimos dos depende de la institución. En México el fast forward lo utiliza mucho FUCAM, el último quizá en pacientes en escenario paliativo, y no tengo conocimiento que alguien lo esté realizando. Es importante tomar en cuenta estos esquemas porque dependiendo del número de la dosis diaria podemos tener más o menos toxicidad. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de cuáles son las técnicas de radioterapia. Lo que hacemos es, después de una tomografía que se realiza a la paciente, definir el área de tratamiento. Nosotros con radioterapia conformada utilizamos algo que se llama campos tangenciales. Aquí vemos un campo que entra en la cara interna en los cuadrantes internos de la mama, y el otro va en los cuadrantes externos. Y lo que queremos es radiar todo el tejido mamario con una dosis en promedio de 50 grays en 25 para el control microscópico de la enfermedad. A esta paciente se le hizo una resección y en esta zona que se ve en rojo, que sería el lecho quirúrgico, se le va a dar un incremento de 10 grays para favorecer el control local y disminuir el riesgo de recurrencia a menos de 10% en toda la mama y en el lecho quirúrgico. En el caso del incremento, dependerá de la ubicación de la lesión. No es lo mismo los cuadrantes inferiores o los cuadrantes internos, y dependiendo de las opciones que tengamos, podemos dar técnica de fotones, técnica de electrones, braquiterapia. Hay muchas opciones. Lo que hacemos es definir el área y en función de eso los físicos nos ayudan a definir cuál va a ser la mejor opción. En este caso, a esta paciente le dieron un campo directo, con lo cual están dando una dosis lo suficientemente alta para lograr un control de esa zona de la enfermedad. Se pueden realizar hoy sabemos que en la zona de la mamaria interna, sobre todo las lesiones de más de 4 centímetros o las lesiones retroareolares, tienen un riesgo de más de un 20% de tener ganglios positivos en la mamaria interna, y existen artículos o revisiones que hablan de la irradiación de la mamaria interna. Hay diferentes técnicas, algunos utilizan semitangenciales, que son campos muy pequeñitos, directos, sobre los espacios intercostales donde se ubican los ganglios de la mamaria interna, que habitualmente están entre el primer y el tercer espacio intercostal, o bien, como les decía, tumores de cuadrantes internos, o que sea una paciente con enfermedad multicéntrica. Debemos radiar la mamaria interna, y aquí les muestro cómo se definen los ganglios. ¿Qué sucede? Que esta técnica, previo a la radioterapia de intensidad modulada, podía generar una dosis mayor sobre el corazón o sobre el pulmón y podría condicionar fibrosis pulmonar. Actualmente, con las nuevas técnicas, pues la posibilidad es menor. Y actualmente ya se tiene una técnica establecida, sobre todo, bueno, en las mujeres con cáncer de mama izquierda, porque como sabemos el corazón y el pulmón son las dos estructuras que están atrás de la pared torácica o de la mama, y lo que se hace en algunos centros es hacer una tomografía 4D en la cual se sincroniza la respiración de las pacientes con la tomografía, y esto lo que hace es que aleja el corazón y el pulmón y nos permite que las mujeres tengan una menor dosis. Esta separación lo que hace es mantener lejos a los órganos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque se sabe que de entre el 4 al 7% de las enfermedades cardíacas o los eventos coronarios se asocian con el incremento de un Gray en la dosis media que recibe el corazón. Y aquí se los pongo más esquemático.
Aquí tenemos una paciente en una tomografía, en una situación convencional, el corazón está pegado prácticamente a la pared torácica y cuando la paciente mantiene la respiración, hace una inspiración sostenida, hay una separación del corazón de la caja torácica y recibe una menor dosis. No es, en México hay algunas instituciones, esperamos que en breve ya haya más centros que cuenten con esta posibilidad de sincronizar la radiación con la respiración en las mujeres con cáncer de mama izquierda para disminuir la toxicidad cardíaca en las mujeres. Y aquí, pues yo solo quise poner un artículo que es suficientemente contundente para demostrar el papel de la radioterapia en el cáncer de mama. Este es un metaanálisis publicado en el Lancet, hace algunos años que evalúa el efecto de la radioterapia en pacientes sometidas a mastectomía con disección axilar y evalúa la recurrencia a 10 años y a 20 y la mortalidad a 20 años. Y aquí lo que es este metaanálisis es de más de 8,000 mujeres, incluye 22 ensayos, tiene algunas observaciones porque en la época en la que se realizaron no teníamos las técnicas de radiación que tenemos hoy y lo que evaluaron fue la radioterapia en la pared torácica y los ganglios linfáticos regionales después de la cirugía radical y la disección comparado con no dar radioterapia. El seguimiento fue de 10 años para la recurrencia y después evaluaron la mortalidad. El análisis se hizo una estratificación por ensayo por año y seguimiento individual, edad de ingreso y la etapa ganglionar después de la cirugía. Y como ven aquí en estas gráficas, vemos la recurrencia locorregional. Cuando las pacientes no reciben radioterapia, la recurrencia locorregional va a un 3%, y sin radioterapia es menos del 10%, menos del 2%. Aquí vemos la recurrencia, cualquier tipo de recurrencia. Si la paciente no recibe, si la paciente no recibe radioterapia, la recurrencia es mayor y se incrementa conforme se abre la curva del tiempo. Después de 20 años, pues la mortalidad por cáncer es mayor cuando la paciente no recibe radioterapia. Y luego vemos en el caso de las mujeres con ganglios positivos, aquellas pacientes que tienen ganglios positivos tienen un mayor riesgo de recurrencia y el tiempo de la recurrencia también se hace mayor si las pacientes reciben radioterapia y lo mismo sucede con la mortalidad por cáncer de mama. Aquí vemos cuando las pacientes tienen más de 4 ganglios positivos y vemos cómo hay una diferencia significativa cuando no reciben radioterapia para la recurrencia que puede ser hasta de más de 45% a 10 años. O en el caso de la mortalidad se incrementa hasta un 50% después en 20 años. Así que con estas curvas vemos claramente cómo hay un impacto de otorgar radioterapia cuando las mujeres son sometidas a mastectomía y tienen más de un ganglio positivo y la radioterapia demuestra claramente su beneficio. Así que con todos estos, con este metaanálisis, pues basamos las indicaciones actuales para la radioterapia. Después de la mastectomía y la disección, la radioterapia reduce la recurrencia en el caso de la mortalidad por cáncer de mama con 1 a 3 ganglios positivos en estos ensayos, incluso cuando se administra tratamiento sistémico. Y bueno, pues muchas mujeres tienen un menor riesgo de recurrencia. Puede haber un beneficio absoluto menor, pero el beneficio proporcional puede ser mayor al contar ahora con tratamientos más eficaces y más seguros, sobre todo en mujeres con cáncer de mama izquierda. Y bueno, para finalizar la charla, yo solamente quiero hablar de un par de temas más, que sería el cáncer de mama en las mujeres jóvenes. ¿Y por qué es importante? Pues para que tomen en cuenta que las indicaciones son básicamente las mismas, que en estos casos se recomienda realizar el incremento, sobre todo si se realizan cirugías conservadoras, de 10 a 16 Grays,
porque disminuye el riesgo de recurrencia local a menos del 10%. Se puede hacer irradiación parcial de la mama, pero no hay evidencia suficiente. Esta se realiza en mujeres posmenopáusicas. Básicamente las indicaciones de radioterapia son las mismas, independientemente de la edad y de la presencia de la mutación del BRCA. Y había algunos temas controversiales como mutaciones en la línea germinal del TP53 y radioterapia postoperatoria, porque se pensaba que podía ser contraproducente, y algunas como los ultrafraccionamientos que ya les mencionaba. Así que en el caso de las mujeres jóvenes, pues allí sí es fundamental, idealmente en mamas izquierdas, el tratamiento con inspiración sostenida para disminuir el riesgo a las estructuras cardíacas y pulmonares y impactar en la calidad de vida y en las complicaciones cardíacas a largo plazo. Y algo importante también es la toxicidad aguda, que es del último tema que vamos a revisar. Sabemos que las pacientes van a presentar toxicidad aguda hasta en un 90%, puede presentarse entre 2 y 4 semanas del inicio de la radioterapia y se puede tardar, dependiendo del grado, hasta 4 o 6 semanas en mejorar. Aquí tenemos la escala de toxicidad que va del 1 al 4. En el grado 1 puede ser un eritema o una descamación seca. En el caso 2, un eritema moderado. En el grado 3, una descamación húmeda. O bien en el grado 4 puede haber necrosis de la piel o afectación importante de toda la epidermis y pueden requerirse algunos cuidados especiales. Ahora con las nuevas técnicas y sobre todo que ya contamos con más dispositivos médicos para que las pacientes se los administren durante el tratamiento, esto sucede menos. También tiene que ver con mujeres con mamas voluminosas o dermatotipos como el que ven en la fotografía, pues tienen un mayor riesgo de toxicidad aguda, que es lo más temido y lo más importante. En el caso de la toxicidad aguda, pero que no tiene que ver con la piel, puede haber una hinchazón y una hipersensibilidad de la zona del seno radiado, puede haber una inflamación del esófago, puede haber inflamación del brazo o dolor y cansancio. Todos estos se presentan habitualmente antes de 3 meses, que es la toxicidad aguda. Y las toxicidades tardías, puede haber diferentes cambios a nivel de la piel, como ven en esta tabla, puede haber afectación a nivel del tejido celular subcutáneo, de acuerdo a esta tabla puede ser desde una fibrosis leve hasta una zona de necrosis, que se presenta después de 3 a 6 meses. Puede haber algún tipo de atrofia a nivel de la mucosa o algunas telangiectasias. Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, esta mujer tiene mal resultado cosmético, pero básicamente la cosmesis tiene que ver con lesiones en los cuadrantes internos, como es este caso, y hay una atrofia. Así que la toxicidad aguda va a determinar la toxicidad tardía y también la zona de la lesión va a determinar la cosmesis. El linfedema, que es una de las toxicidades más temidas en el cáncer de mama, sabemos que puede ser mínima, hasta en un 5% y puede ser idealmente menor al 20%, o se clasifica, perdón. Puede ser moderada del 20 al 40%, el aumento en la circunferencia del brazo, o severa cuando es mayor del 40%. Aquí lo más importante es el número de ganglios disecados, la técnica de radioterapia, la dosis, pero también es fundamental la educación a las pacientes, el cuidado. Si una paciente tiene un linfedema mínimo, hay que mandarla a rehabilitación, tendrá que tener todos los cuidados, los vendajes, la rehabilitación y recordarle a la paciente, a aquellas pacientes que fueron sometidas a disección axilar y que se resecaron ganglios, deben no cargar más de 2 kilos con el brazo, no tomar muestras de sangre ni tomar presión arterial. Entonces, el cuidado que pongan las mujeres en mantener, digamos, con menor estrés ese brazo, nos permitirá mantener cifras de linfedema por abajo del 5%, que sería el mínimo. ¿De acuerdo? Y pues para concluir, el caso de cáncer de mama, las indicaciones de radio han tenido algunos cambios mínimos, seguramente se moverán en el transcurso de los siguientes años. Idealmente debemos de hacerla bajo un equipo multidisciplinario
individualizados, sobre todo en grupos especiales como mujeres jóvenes o en caso de mujeres de adultos mayores. Es fundamental partir de la etapa clínica inicial y el estado de los receptores hormonales. Como vieron en los estudios, la radioterapia impacta en el control locorregional. Los hipofraccionamientos están aprobados en etapas tempranas y hay algunos estudios en etapas avanzadas o en mujeres con mastectomías y en mujeres por etapas avanzadas, tumores de más de 4 centímetros o que recibieron quimioterapia inicial, se debe radiar la zona de la mama y los ganglios y pues ahí ya dependerá de la decisión del manejo multidisciplinario. En términos generales, muchas veces se utilizan esquemas de fraccionamiento convencional que son 5 semanas de tratamiento. Y pues solamente quiero darles las gracias por la invitación a este importante evento, recordarles que la radioterapia es un tratamiento eficaz y seguro. Ocasionalmente podemos tener casos complicados como puede ser el carcinoma inflamatorio o la enfermedad metastásica, pero pues la radioterapia tiene un papel fundamental en el manejo del cáncer de mama en todas sus etapas, en las etapas de carcinoma in situ, en etapas tempranas, en etapas avanzadas, en enfermedad diseminada, así que pues hablar de la radioterapia siempre es fundamental, sobre todo en un curso de cáncer de mama. Muchas gracias por estar en este evento presentes. Buenas tardes. Estimadas doctoras y doctores participantes del Breast and Ovarian Cancer Encounters México 2024, les recordamos que el Consejo Mexicano de Oncología otorgará 18 puntos de recertificación a aquellos de ustedes que acrediten la evaluación que les será enviada al correo electrónico que nos han indicado durante su registro. Posterior a ello, y en caso de haber acreditado, usted recibirá en esa misma dirección la constancia digital y acreditación de puntos de recertificación. Les recordamos que usted cuenta con un plazo de 30 días posteriores al cierre del programa para cumplir con este requisito. Por otra parte, queremos informarle que a partir del día 23 de octubre, los módulos serán alojados en nuestro Palacio de Congresos de acuerdo al día y el horario de inicio indicado en el programa. Le recomendamos acceder a los contenidos siguiendo la secuencia propuesta en el programa académico y cubriendo la totalidad del mismo. O bien, usted podrá acceder a ellos en el orden y horario más conveniente para usted. Por último, le invitamos a visitar nuestra área comercial y en particular el stand de ESCO, en donde usted podrá verificar cómo poder obtener su acceso gratuito por 90 días a la plataforma Dynamed. Lo invitamos a conocer y aprovechar esta plataforma que estamos seguros será de su interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Damos por concluida la sesión del día de hoy y los esperamos con gusto el día de mañana en el Palacio de Congresos.